Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Instantes, como siempre, por la pantalla de Unife, para conocer a la persona detrás del personaje. Nuestro invitado de esta noche es Teo López Pucho. Él es matemático, actor, artista y nos enseña matemática de una manera más divertida, que llegue un poco más a la gente. Hola, Teo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Qué onda esto de ser matemático, artista, músico? ¿Cómo se conjuga todo esto? Y vengo de una familia de artistas, como que en Sí. mi casa había mucha música y también teatro. Mi viejo, yo lo iba a ver al teatro donde trabajaba en Ujú. Lelutier y hacía comedia y una mezcla rara de cosas. Mi Sí. mamá es cantante. Entonces como que el arte fue como esa primera cosa que se veía en mi casa. Mm. Con el tiempo, en la secundaria, cuando uno va buscando sus intereses y tiene que decidir a qué se va a dedicar o a qué quiere, en dónde quiere indagar, siempre me había gustado la ciencia, además del arte. Sí. Lo primero que hice fue tocar el piano cuando era chico y actuar también, ir a clases de teatro. Pero hubo un momento en donde la curiosidad por lo científico me empezó a ganar Ujú. y más tarde en la secundaria me di cuenta de que la matemática tenía algo muy atrapante. Que no Mm. era lo que yo había visto en la matemática en el colegio, no necesariamente era lo que yo veía en clase, porque no era bueno en matemática. ¿Pero qué te atrapó de la matemática? Diciendo, no era buena en matemática, pero hubo ahí Ujú. un paso que te impactó. Lo que pasa es que resulta que lo que los matemáticos hacen, los matemáticos son los científicos que trabajan de pensar en matemática, no es necesariamente esa cosa que se aprende en el colegio, que tiene que ver con cuentas, con números, con hacer operaciones. Eso es como un abecedario muy, muy básico y elemental que hace falta para entender algunas cosas después. Sí. Pero lo que hacen los matemáticos tiene mucho más que ver con razonar, con Mm. preguntarse por qué, en vez de un qué, ¿no? Como que el qué puede ser cómo se hace esta operación, cómo por Claro. primera vez pienso qué significa dividir, qué es una raíz cuadrada, como cosas que vendrían a ser el abecedario. Ujú. Y después con ese abecedario lo que se construye es una especie de explicación, ¿no? Una argumentación en Claro. donde las cosas empiezan a hilarse. Y lo que hacemos los matemáticos, una palabra muy de matemático es teorema. Un Teorema. teorema es una verdad lógica, si querés, como una especie de unas premisas que dan un resultado que vos podés decir, ah, siempre que pasa esto, entonces pasa lo Claro, otro. claro. En el mundo de la matemática resulta que pasa algo que no pasa en el mundo real, que es que tenemos certezas, como una especie de Ajá. certezas absolutas, de que siempre que vos tengas un círculo y lo cortes por el centro, entonces vas a tener dos pedazos que son Sí. exactamente iguales. No sé, eso que te acabo de decir Sí, por sí, ahí sí. suena como una obviedad, pero es un teorema, en el sentido de que podemos entender por qué es cierto. Ujú. Y ahí la aritmética y como los números, esas cosas que aprendemos en el colegio, son parte de la explicación, pero no Sí. son el qué, son Claro, parte de un porqué, ¿no? claro. Y eso de pronto cuando te metes es fascinante y se parece mucho más a la filosofía de lo que la gente cree. Y me empezó a apasionar. Hay algo ahí, un gusto especial por el razonamiento y por el preguntarse por qué, que es distinto y ofrece una Qué cosa muy bueno. única de la matemática. ¿Y esa es la belleza de la matemática que transmitís en tu espectáculo? Claro, bueno, Problema uno es una obra de teatro en la que yo, un poco como una especie de detective, intento encontrar dónde está la matemática, sin Sí. llegar a una muy buena respuesta. Es una especie de viaje por la historia de la matemática, de donde busco cuál fue la primera cultura que escribió números, Mm. cuál fue la primera pregunta que se hizo a alguien que sugirió algo parecido al pensamiento matemático, que tiene que ver con el surgimiento de la filosofía, qué hicieron distintas sociedades con eso y cómo se fue cambiando. Em, y un poco siempre la perspectiva está puesta en intentar acercar a la gente al disfrute detrás de eso, que es muy distinto de lo que se puede dar en una clase, ¿no? Las clases están hechas Claro. para que vos in- logres entender lo más que puedas de este tema. Tiene una estructura ordenada, fija y donde Ujú. necesitamos que vos como estudiante te esfuerces. Sí. Y no hay mucho más y el docente Sí. puede intentarlo más, menos, pero realmente está más en la responsabilidad de que el estudiante Sí. encuentre la motivación para Claro. buscar, ¿no? En cambio, en el teatro vos tenés que traer a la gente, tenés que como atraparla y el público tiene que como encontrarse ¿no? Llamado de alguna forma. Claro, porque es un desafío vender un espectáculo de matemáticas, Ujú. ¿no? Como
Bueno, ¿Cómo? o sea, durante todo el 2025 yo empecé a hacer videos en redes y empezaron a ir muy bien. Se ve que, no sé, porque yo simplemente por ahí muestro cierto entusiasmo al explicar las cosas. Bueno, tenés Como más de 500.000 seguidores, hay que decirlo, y reels muy virales, ¿no? es mucha En gente todo para, lo que haces. es Sí, mucha gente para interesarse en ese tipo de cosas. sí, Y lo interesante es que mi público no necesariamente son gente que viene del palo de la claro, ingeniería o las ciencias duras. Por ahí hay gente que simplemente de pronto encuentra de costado que algo de eso le puede llamar la atención, ¿viste? claro, Como algo claro. muy... yo quiero un público amplio porque me parece que es importante como acercar estas cosas también a gente que no necesita quizás dedicarse a esto para apreciarlo, ¿no? Claro, Yo quiero que sea parte de la cultura de nuestro país y en el mundo en general, ¿no? claro. Lo ves los países que tienen muy buena inversión en ciencia, tecnología Ujú, e industrias fuertes. Ahí en esos países también hay ujú, mucha cultura de la ciencia, mucha ujú, divulgación, como claro. científicos hablándole a la gente en términos llanos y explicándole sobre todo también por qué ellos hacen lo que hacen desde la pasión. Eso es muy Mm, distinto, ¿viste? Porque uno cree por ahí, hay profesiones que la gente sigue por por mandato mandato, sí. o porque tenés que tener un trabajo y bueno, qué sé yo. Mirás en el campo de las ciencias, la gente, te puedo decir, la enorme mayoría de los científicos hacen esas cosas porque tienen un fuego Sí, interno que los lleva, que hay una especie de pasión de preguntarse por qué, de intentar entender los mecanismos de las cosas. Y creo que mientras más abstracto te pones, la matemática ya es una ciencia que por ahí sí, puede no hablar del mundo real. La sí, matemática está puramente creativa y se puede aplicar al mundo real y ser útil y puede quizás no tener nada que ver. claro. Para dedicarte a eso es que te apasiona, ¿entendés? Yo quiero mostrar un poco que esas personas ahí atrás tenemos algo de eso que si se puede Qué contagiar, bueno. está bueno. ¿Y hay algún ejemplo que nos puedas dar de cómo impacta la matemática en la vida cotidiana? Una persona que estudió matemática, una persona que quizás no le dio tanta bola en su Mm. paso por el colegio, que tenga un impacto en la vida cotidiana. O sea, la matemática es como una especie de forma de ver Ujú, las cosas, ¿no? Es como una especie de lenguaje. Si vos podés poner en términos matemáticos la probabilidad, ujú, por ejemplo, es una idea no del todo antigua. El ujú, concepto de probabilidad surgió en el siglo XVII y no mucho antes. ujú, Tiene que ver con poder cuantificar cosas que todavía no existen. ujú, Cuantificar el futuro, cuantificar la certeza y la incertidumbre. mm, Eso es raro, pero está en realidad en nuestra cosmogonía, en la forma en la que pensamos el mundo hoy. sí, eh, Todas las empresas tienen gente que se dedica a exacto. calcular, digamos, estoy hablando de aseguradoras. Tienen que saber Sí, cuán probable es que vos cobres ese seguro o no, para poder tener un margen y hacer una ganancia o para poder resguardarte. Si vas al casino, lo más probable es que pierdas. claro. ¿Por qué? Porque el casino es un negocio que tiene sus parámetros ajustados Ujú, para que lo más probable es que ellos se lleven un rédito. Si no, exacto. no existirían los casinos. Ujú, Una vez una amiga se había inscrito a una materia en la universidad y apostó y dijo, yo no puedo tales días, pero bueno, me anoté y no sé qué día me van a poner la materia. Sé que me van a poner 2 días y por ahí es del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mm. pero yo no sé cuáles de esos 2 días. Y me preguntó, ¿es probable o no es probable que me toque un miércoles? Y yo lo pensé y le dije, la verdad, así en el aire no tengo una intuición clara, pero te puedo hacer la cuenta. Vamos y hagamos la cuenta. Y se la hice, ya no me acuerdo de la respuesta, ¿no? Pero la podría volver a hacer, ¿entendés? Y ahí Claro, el procedimiento es más importante que el resultado final. claro. Yo tengo la capacidad, porque aprendí como ese lenguaje y Sí. esa especie de oficio, de poder sentarme y decirte, la probabilidad de que te toque un miércoles es exactamente esta, ¿no? Y Qué ahí bien, tiene que ver con, estamos asumiendo que eso es al azar, qué bien. como con toda la información que tenemos, lo único que yo te puedo decir es que Claro. tengo tantas chances de que pase eso. No, eso es en cierto sentido una habilidad y que puede moldear la forma en que ves el mundo también. Entonces, ¿la matemática potencia la intuición o tiene que ver con la intuición? Bueno, recién te acabo de dar un ejemplo donde como la teoría de la probabilidad ya está dada, ¿no? Como que la aprendimos, te la pueden aprender, te la pueden enseñar en el colegio, qué sé yo. Pero la matemática tiene la posibilidad de armar mundos distintos al mundo real. Claro. Porque con las reglas de la lógica vos podés partir de premisas que no se cumplen. Yo puedo inventar un sistema en donde 2 más 2 sea 0. Mm. Eso parece un Sí, absurdo, pero en sí. realidad existe y en matemática se puede hacer. Mm. Y por ahí hay consistencia dentro de ese mundo que no existe. Ujú, Entonces la matemática tiene un poder de creatividad importantísimo. Primero por esto, de poder crear cosas que no tienen que ver con el mundo real. mm. Lo segundo porque dos personas distintas, dos matemáticos o dos personas que quieren resolver un problema, por ahí la resuelven de formas distintas. Sí. Y por ahí llegan al mismo resultado de maneras diferentes.
por eso a mí me gusta mucho la historia también, y un poco en Problema 1, el espectáculo va de esto de buscar la historia, cómo distintas culturas hicieron distintas cosas. Todas las culturas aprendieron a usar los números. Sí. Todas las culturas tuvieron que aprender a llevarse bien con formas geométricas para hacer algo de arquitectura, para poder hacer arte. Y cada cultura lo resolvió de formas distintas, dependiendo de sus valores, de su contexto cultural. Y ahí te das cuenta de que, claro, la creatividad de esa disciplina tiene todo que ver con que los caminos son múltiples, son variados. Y eso es un mensaje que siento que en la concepción de lo que es la matemática, a la gente me encantaría que se lo lleve mucho más. Hay pocas disciplinas tan brutalmente creativas como la matemática. Y que la matemática te llevó también a la música, o al revés, ¿no? Pero hay matemática en la música, sí. Sí. En mi experiencia, y creo que en la mayoría de las personas, son cosas separadas, en el sentido de que llegás por el arte a la música, llegás por la ciencia a la matemática, pero que están relacionadas en el fondo, lo están como, me gusta decir, como la química y la cocina están relacionadas. Un gran chef no tiene por qué saber de química. Unos muy buenos chefs posiblemente sepan bastante más de química de lo que vos y yo creemos, pero no lo necesitas para cocinar bien, ¿verdad? Un gran deportista no necesita saber de física o de fisiología, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero que hay una relación en el fondo, la hay. Y si hablas los dos idiomas, empezás a encontrar un montón de cosas en el fondo que son divertidísimas y hasta te pueden ser útiles para entender cosas. Un gran ejemplo es la acústica. Cuando los músicos van a un local, a un boliche a escuchar una banda y dicen, uy, suena pésimo. Los ingenieros de sonido tienen formas de explicar por qué suena mal, ¿no? Por cómo rebotan las ondas acá, porque hay una cancelación de fase de no sé cuánto. Hay como una especie de forma de entenderlo, ¿viste? Y por ahí esa forma de entenderlo te ayuda a resolver el problema. Así que hay un sentido en donde sí, la práctica y esa teoría son la misma cosa. Pero bueno, no necesariamente para disfrutar tocar el piano, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a tocar el piano? Vamos, si venimos de matemática a música. No me gusta, el ping-pong de mi vida. Yo a los 8 años empecé a tocar el piano. Que hasta, te diría, para una familia de músicos puede incluso ser tarde, porque el piano estuvo en mi casa, ahí, 8 años. Y yo un día dije, tengo ganas de aprender. Y me trajeron un profe. Ah, sí, muy bien. Estuvo bien. Bien. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Lo exprimiste? ¿Te gustaba? ¿Lo disfrutabas? Después sumaste actuación. Claro, empecé medio al mismo tiempo con la actuación y con el teatro. Fue una época donde mis viejos medio que me llevaron a clases. El teatro creo que no fue tanto idea mía, sino idea de mi mamá, pero salió muy bien porque yo me gustaba llamar la atención, jugar con los adultos, ¿viste? Y entonces, a ver que nene actúe. Y estuvo bien. Y mis primeras experiencias con la música fueron muy lúdicas. Tuve un excelente profesor de piano, primer profesor de piano, fue Nicolás Villamil, hermano de Soledad Villamil. Sí. Él tuvo una paciencia increíble conmigo porque yo era mal alumno. O sea, yo era malo para lo metódico, pero era bueno para que algo me llamara la atención, ¿no? Como que tenía mucha intuición y pasa lo mismo en cualquier situación de aprendizaje. Si vos encontrás la forma de estar motivado, es la que va, ya está. O sea, es lo único que necesitas. El profesor lo más a lo que puede aspirar es que el alumno o la alumna realmente tengan ganas de sentarse solo. Yo una vez que me obsesioné, me senté al piano y tocaba solo. Pero no porque fuera un gran estudiante y nunca tuve una gran técnica, ni leía muy bien, pero tenía, ¿viste? Esa motivación de sentarme, pese a ser medio atolondrado o poco ordenado, ¿viste? Y eso me sirvió, me alcanzó como para poder al menos defenderme bastante bien con la música. Y después dejaste un poco de lado actuación y seguiste con la música, hiciste espectáculos también. Es tal cual lo dijiste vos. Yo a los 15, por ahí, dejé de ir a clases de teatro. Fui durante muchos años. Un día me cansé y dije, no sé, yo no quiero ni ser actor, ni me interesa tanto. Y me dediqué más a la música y empecé a tener bandas, a tocar en grupos. Y más adelante volvieron a juntarse porque un amigo que yo había conocido en otro ámbito me invitó a hacer una obra de teatro, pero como pianista. Dijo, quiero armar una obra de teatro que tenga un pianista en escena y un títere. Él quería titiritear y tener 2 cantantes y un pianista. Y yo fui el pianista y compusimos canciones para un espectáculo que salió muy bien, se llamó Quiero Pertenecer. Y esa fue mi reincursión al teatro, después de haberlo dejado de chico, digamos. Yo ya era más grande, no sé,
2 por ahí tenía. Y así se fundó una compañía de teatro que sigue hasta el día de hoy, que se Qué llama lindo. Estudio Coupé. ¿Siguen trabajando Seguimos juntos? trabajando juntos, tenemos una obra en cartel ahora mismo que se llama El Suceso. Sí. Independiente de mi unipersonal, Problema 1, ¿no? Pero con Estudio Coupé seguimos siendo un grupo de 5 personas, Ujú. escribimos y hacemos teatro juntas. Y surgió de ahí, de que un amigo me vio como músico, ¿viste? Y me dijo, Claro. pibe, dale, venite. Y yo terminé actuando de pianista. Y bueno, y ahí empezó una carrera larga con el teatro. Fue mi primera de muchas experiencias teatrales en donde fui trabajando un poco mediado por la música también, Sí. como compositor e intérprete musical en varias obras de teatro. Estuve en el Teatro Cervantes. Nada, fue muy lindo. Estudiaste matemática Claro, en la universidad. sí, mi oficio mayor fue de músico en el teatro y mi estudio académico mayor fue el de matemático. ¿Y cómo llega la divulgación de la matemática? Yo me recibí en 2024 y nunca había hecho algo de hablar públicamente de mi pasión. Porque como está yendo esta conversación, mi vida era así, o sea, tenía como esas dos partes medio separadas. Claro. Era lo de performer, actor y músico. Y por otro lado, la matemática, que una carrera universitaria larga y difícil, digamos que claramente la hacía porque me apasionaba. Cuando me recibí, no sé qué me picó. En algún momento dije, yo quiero hacer videos de esto. Porque es lo que uno tiene más a mano, ¿no? Hacer un video corto en Instagram. Lo subí y hice una explicación contando algo, digamos, porque esto me encanta, ¿viste? Y tuvo unas buenas reproducciones, como que le fue bien y yo dije, qué divertido, bueno, Acá hay algo. lo dijiste. vuelvo a hacer. Claro. Y durante 2025 empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y tampoco es que le metí demasiada leña al fuego como me voy a dedicar a esto. Yo dije, un video por mes o 2 videos por mes. Claro. Pero pegó bien y la cuenta empezó a crecer. Y medio loco, porque lo que te da esa exposición en redes es como que esa cuenta personal que tenía, no sé, 1000, 2000 seguidores, pues son mis amigos. Sí. Y de repente empiezan a verme personas que no conozco, de muchos lugares del mundo. Pero al mismo tiempo me permitió un poco ese sueño de tipo, que más gente vea que esto es lindo, ¿no? Y aparte, mira, estuviste hasta hace poquito en Gelatina haciendo un par de especiales. Después te vimos todos en una entrevista que te hizo Mario Pergolini también. Estás recorriendo varios medios de comunicación y programas. Sí, eso vino de la mano de que tengo un espectáculo ahora y de pronto dije, medios, vamos a hacer que esto sea como lo más masivo posible, ¿no? Y está bueno, sí, esa ronda sale bien, me invitan a lugares. Me invitan a hablar de matemática. Para mí es un lujo. O sea, no puedo pedir más. ¿Y tenés algún referente así de la matemática? Qué buena pregunta. Tengo muchos. O sea, acá en el país tenemos a Adrián Paenza. Claro, Adrián Paenza. Eso, nunca hay que olvidarlo porque Paenza realmente para este país es un fenómeno maravilloso. Sí. Pero no todos los países tienen un Adrián Paenza y que nosotros tengamos ese referente y como ese fenómeno de éxito. Es impresionante, porque significa que acá tenemos tanto el talento, tanto la formación científica, como el público, ¿no? Como la cultura disponible para que la gente esté interesada, ¿viste? Eso es importantísimo. Y después, ya más, durante toda mi adolescencia, yo consumí mucha divulgación científica, sobre todo en inglés. Mucho YouTube. Claro. En YouTube de pronto empezó a haber, en los 2010s, una comunidad muy grande de gente que hablaba de eso, para un público que uno creería que por ahí es muy reducido, ¿no? Pero masivamente, así que sí. ¿Y te acordás cuál es el primer video que hiciste en las redes? ¿De qué trataba? Me acuerdo. Hay un problema que es muy fácil de denunciar en general, que es tipo, vos agarrás un papel y un lápiz y haces un garabato en el papel que empieza en el mismo lugar que donde termina. Sí. ¿No? Como una especie de garabato, empiezas un punto y vuelves al mismo punto. Y por ahí estás tipo en una sala de espera aburrido y tenés una servilleta y un garabato que hiciste y te pones a colorear. Sí. Tipo con tu único lápiz, algunas de las regiones, como si fuera un mapa, como que quedaron regiones separadas. Algunas las coloreás, otras no. Y puedes empezar a intentar hacer un tablero de ajedrez. O sea, por ahí tenés 2 regiones que son como, tienen una frontera en común. Si tienen una frontera, querés que tengan colores separados. Claro. Como en un mapa, que 2 países limítrofes tienen colores distintos, ¿verdad? Entonces, si una está coloreada, la otra tiene que quedar en blanco. Y así.
Entonces, la regla que te inventás porque estás aburrido en una sala de espera es, tengo ganas de que este dibujo esté alternadamente, ¿no? Sí. Coloreado. O sea, hiciste este garabato y lo empezás a colorear. Y te vas a dar cuenta de que eso se puede. Si tuviera un pizarrón, lo podríamos ver muy fácil. Sí. Es efectivamente algo que se puede hacer. Y lo podés probar con otro garabato. Y vas a volver a poder hacer un coloreo alternado de estos. Resulta que siempre se puede. Sin importar cuán loco y complicado sea tu dibujo. Claro. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué se puede? ¿Por qué? Claro. Porque hay mapas, digamos mapas de países, que no se pueden colorear con solo 2 colores. Para que 2 países limítrofes siempre tengan colores distintos, por ahí necesitas 3 Sí. o 4. Pero si vos lo empezaste con un garabato que empieza y termina en el mismo punto, siempre te alcanzan exactamente 2 colores. ¿Cómo? Ese fue el problema que decidí Muy contar, bueno. porque a mí me parece tan Muy simple, bueno. ¿viste? Tan Sí, lindo de explicar. sí. Y hay una explicación de por qué. ¿Por qué? Necesitas mirar el video. No te Voy lo voy a decir. a ver el Tiene que video. ver con paridad. Ok. Tiene que ver con algo que en matemática se llama teoría de grafos, que es cómo se conectan Ok. los vecindarios de países entre sí. ¿Cómo Pero, con un simple hecho de hacer un garabato estás haciendo Sí. algo Y de más hecho, profundo, ¿no? los números tienen una aparición muy pequeña ahí en realidad. Casi Claro. que no hay números. Hay mucho más de una explicación Claro. de por qué pasa esto. Claro, claro. Es divertido. Y Teo, hace poquito también contaste un estudio del tema de la gente pelada por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que esa fue muy viral también. Ese es un hecho. Ese es un hecho famosísimo de la divulgación científica porque es tan lindo de contar y tan simple. Sí. Que es en una ciudad medianamente grande, como la ciudad de Buenos Aires, tomémosla de ejemplo, pero cualquier ciudad más o menos grande va a pasar. Podés estar seguro, 100% seguro, de que hay 2 personas que tienen la misma cantidad de pelos en la cabeza. Lo único que necesitas para establecer esa verdad es saber que la cantidad de pelos en la cabeza está limitada. 200.000 pelos en la cabeza, no más. O sea, 200.000 es un montón, digamos, pero tenemos en general menos de 200.000 poros en la cabeza, folículos de donde sale el pelo. Y en una ciudad como la nuestra, más o menos 3 millones de personas hay. Sí. Y yo te digo, no voy a saber quiénes son estas 2 personas, no voy a saber cuántos pelos tienen, pero te puedo asegurar que esas 2 personas existen. 2 personas que en la cabeza tienen la misma cantidad de pelos. Y el razonamiento es, imagínate qué pasaría si no fuera cierto. Y yo te digo, si ya vamos hasta las últimas consecuencias de esto, nos vamos a dar cuenta de que es imposible que no sea cierto. Porque si no fuera cierto, tenés 3 millones de personas en la ciudad. Todas tienen un número de pelos en la cabeza. ¿Cuáles son la cantidad de los distintos números que pueden tener? Claro. Una va a tener 1, otra va a tener 2, otra va a tener 3, otra va a tener 4. Y así vas a llegar hasta el 200.000, ¿no? Exacto. Ahí, personas con cantidades distintas de pelos en la cabeza vas a tener máximo 200.000. Sí. Y la siguiente persona va a tener que tener una de las cantidades que ya usaste en la lista, ¿viste? Claro. Entonces, si hay más de 200.000 personas, la cantidad se repite. Es muy básico el argumento. No hay una cuenta, no hay nada. Pero son muchas más personas que folículos posibles, entonces hay 2 personas que repiten. Eso tuvo un impacto importante, ¿no? Sí, pero porque es muy divertida de contar. Y además ilustra algo que en realidad usamos mucho los matemáticos. Es un principio tan usado que tiene un nombre. Se llama principio del palomar. ¿Principio del palomar? Sí, el palomar es donde iban las palomas mensajeras y había agujeritos para cada paloma. Sí. Si hay 10 agujeritos y hay 11 palomas, hay un agujerito que tiene 2 palomas. Exacto. Al menos. Al menos. Puede haber 3 o 4, ¿no? Claro. Así como puede haber muchísimas más personas que compartan la misma cantidad de pelos en la cabeza. Me encanta. Sos influencer. Muchos influencers se sienten atrapados por el algoritmo. ¿Vos te sentís de esta manera? ¿Te impacta? ¿Cómo lo llevas? Bueno, primero, como te contaba antes, un poco yo empecé sin esperar nada y con el afán sincero de que a alguien le interesara eso, ¿no? Entonces no pensé dedicarme laboral o profesionalmente a eso de generar contenido, al menos no al principio. Entonces llevé mucho un ritmo propio e intenté a propósito desoír esas cosas que escuchaba del estilo tenés que hacer tantos videos por día, tenés que no sé qué. Porque ese deber ser viene muy de un intento de, no sé, o de alcanzar la fama o de llegar a algún lugar muy específico con eso. Claro. Yo veía que un poco el público iba creciendo de a poco, o no tan de a poco, a veces era rápido,
Y decidí quedarme en eso y como confiar. Decir, bueno, esto está, yo era docente, tenía mi sustento por otro lado. vida, Entonces claro, dije, sí. que esto sea por ahora un hobby y algo lindo que va creciendo. Fue creciendo más y más. Sí. Y llegó un momento en donde eso de estar atrapado por el algoritmo, Mm. por ahí tiene que ver con las limitaciones del formato, ¿no? Las redes hoy en día funcionan a un ritmo muy acelerado, con contenido que debe ser corto, se premia el contenido corto, Sí. y en 2 minutos, bueno, puedes desarrollar una idea profunda, una conversación tan fluida y con tantos matices como estamos teniendo vos y yo Exacto. ahora. Entonces, hay cosas que no podés explicar en 2 minutos. Y bueno, yo hacía el experimento. A ver qué pasa si hago un video de 7 minutos. No lo ve nadie. Bueno, sí, por ahí no se comparte y la gente lo ve menos. O por ahí esas pocas personas que lo ven valen la pena. Un tire y afloje. Un poco la solución es que las redes cumplan su rol. La solución la encontré yo, como yo lo veo. Que las redes cumplan su rol para eso que son buenas. Sí. Llegar a mucha gente, tener alcance. Pero que no sean el lugar donde las cosas realmente tienen que ocurrir. Yo tenía una historia de hacer teatro antes y dije, ¿qué es lo que quiero hacer con esta audiencia tan linda que de pronto parece que le interesa la matemática? Sí. Mi primer paso obvio era, hagamos una obra de teatro. Tengo todos los contactos, conozco a la gente, conozco el lenguaje medio que me imagino que podría llegar a hacer. Ya había compuesto música para teatro, hecho escritura, dramaturgia para teatro, digamos, Claro. tenía una carrera ahí. Dije, para salir de las redes, Claro. vamos a casi lo contrario, ¿no? Lo contrario del celular es un lugar donde estás 1 hora y pico con un montón de Sí, personas sí, sí, que sí. no conoces o con tus amigos sentado sin poder moverte y con el celular apagado mirando a una persona en la vida real. Esos 2 extremos son lindos para mí. También fue un segundo paso gratificante. ¿Y cómo sos como profesor? ¿También tus clases sos histriónico? ¿Es un juego que haces con tus alumnos? Seré histriónico por mi manera de ser, pero no necesariamente por influencer o por hacer videos. Claro. La clase es Pues tenés esta pasión por la matemática y seguramente lo transmitís a los chicos de alguna manera. Seguro que sí, y de a momentos yo creo que eso se deja ver, Sí. ¿no? Se debe traslucir el hecho de que algunas cosas me apasionan mucho. Ujú. Pero las clases tienen otras motivaciones y otros Claro. objetivos, ¿verdad? Vos Claro. necesitas explicar estas cosas específicas para un público que puede estar interesado o no, y saben que por otra razón de todas formas lo tienen que aprender. Y también no estás intentando llamar la atención, estás intentando ir de a poco. Claro. Y para entender, aprender y ser bueno en cualquier cosa, hace falta sentarse y dedicarse, ¿viste? Exacto. Entonces, hay algo que juega muy al revés. Hay mucho comentario, un comentario muy usual en mis videos es, ojalá todos los docentes fueran así. Yo digo, más o menos, sí. Ojalá todos los docentes tengan motivación y amen lo que hacen. Sí. Pero es difícil. Primero porque la condición docente es difícil, sobre todo en un país Exacto. con condiciones materiales muy Exacto. complicadas para los trabajadores de la docencia. Y no solo eso, sino porque la clase no tiene que ser un video de TikTok, ¿no? La clase tiene que ser una situación en donde encuentres la forma de que alguien dedique ese tiempo necesario, lentamente y con dedicación, para aprender algo. Y son cosas distintas. ¿Y vos como alumno de matemáticas y alumno de piano, de música, Bueno, eras igual? ¿Cómo era? Era parecido en este sentido de que yo no era un gran alumno de piano por lo poco metódico. Sí. No era un gran alumno de matemática porque soy poco numérico. Tengo poca memoria a corto plazo. ¿Viste que para hacer cuentas necesitas acordarte el número? Sí. Paso en las decenas, ¿no? Sí, Como sí, me sí. llevo 3, bueno, tengo que acordarme que me llevé 3. Y ese tipo de cosas a mí me costaban, ¿no? Que tienen que ver con seguir procedimientos seriales, muy metódicos. Eso yo no era bueno. En el momento en el que como empezó a ponerse más conceptual la cosa, y empecé a ver cómo se juntaban las partes, ¿no? Atar cabos de distintas disciplinas, ahí empecé a ver que había algo más atrás. Claro. Y como digo, por ahí no pasó necesariamente en la clase de matemática. Por ahí pasó al costado y la clase de matemática empezó a tener más sentido para mí, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, lo mismo que pasó en la clase de música. Una vez que yo tengo esa motivación interna, dale, tengo ganas de estar sentado ahí. Y yo recuerdo abrir Wikipedia y leer artículos sobre temas que no íbamos a ver en clase de matemática, pero me gustaba saber, ¿viste? Hay algo de la motivación interna. ¿Cómo influyó tu papá, no? Carlos López Pucho, fundador integrante de Lelutier y, bueno, ídolo del humor y de todos.
¿Cómo influyó en vos? Porque escuché por ahí que él es muy interesado por la ciencia también. Es verdad. Y que Sí, tal eso... cual. Mi viejo, em, siento que me inculcó algo muy de... que lo asocio más con la cultura que con la ciencia. Que me parece importante que sean cosas que estén eh, aglomeradas dentro de un mismo concepto, ¿no? Ujú, Como que una persona culta, ¿qué significa eso? No sé, para mí es alguien que se interesa por las cosas, ¿verdad? ujú. Y mi viejo se reinteresa por la ciencia y leía de esas cosas y me mencionaba y leía un libro y me decía. em, y eso efectivamente estaba en nuestras charlas. Y yo creo que a mí me gusta un poco la ciencia, en parte porque vengo de una familia a la que le gustan esas cosas, aunque no sean científicos. Y ese aunque Claro, es súper importante. claro. Porque es gente que puede ser gente normal. De Gente pronto, normal. realmente es importante eso, porque uno tiene la idea de como la heroización del Sí, sí. científico como alguien que es un superdotado, que tiene capacidades distintas. Y no hay nada más lejos de la realidad. Son gente normal que decidió dedicarse a algo, ¿viste? Y cuando alguien no se dedica a la ciencia y lee un libro y dice, qué lindo, es un fenómeno de lo mismo. Es una persona Sí, normal que puede estar interesada. Entonces mi viejo tuvo un poco ese rol. Creo que nunca terminó de ser suficientemente consciente de cómo es que formó un matemático, porque claro. él siente que no tiene nada que ver con ese mundo, pero pasó. Y quizás más lineal es el hecho de que también formó un músico. Bueno, puede ser, porque mis papás eran músicos. Quizás es menos sorprendente eso. Te acercó los libros, pero también te acercó al teatro. ¿Ibas a verlo al Claro, teatro? sí, sí, sí. Yo miraba mucho el Lelutier tras bambalinas o desde pata, mirando de Sí, costado, con los instrumentos ahí alrededor. Para un chico es muy complicado dar un paso atrás y ver lo raro que es mm, eso. Porque Lelutier era un conjunto muy excepcional, muy único en su género, ¿no? Como hacían humor, unos genios. pero hacían música, Sí, pero lo hacían con instrumentos que eran inventados. Entonces, qué sí, sé yo, yo en sí. algún momento empecé a darme cuenta de que era una mezcla extraña de cosas, pero al principio para mí era normal y así me crié, no sé. Mirá lo bien que salió, toda esa ensalada de Me alegro, cosas. me ¿Qué, alegro qué mucho. te dijo tu viejo cuando le dijiste quiero ser matemático? Me imagino que le habrá Supongo, o gustado. sea, antes de decir quiero ser matemático, ya había algo que evidentemente Ah, me llamaba mucho la atención. Supongo que más le debe haber llamado la atención el día que le dije que me trajera un libro de geometría. Se iba de gira, no sé, a España, y le dije, tráeme los elementos de Euclides, que Gredos tiene una edición buenísima. Y él me los trajo, y yo chocho, qué sé yo, porque por ahí no sabía dónde comprarla, y él me hizo el favor, y es tipo, a este pibe algo de esto le gusta. Pero en realidad venía de antes, cuando yo era muy chico, él me contaba algunas de esas cosas a mí. claro, Por ahí no se enteraba de que estaba como claro, inculcándome algo, porque claro, para él era algo muy de costado, un claro. pasatiempo. Pero de la misma forma, mi viejo me habla de historia de la música, de Mm, teoría musical, y lo hace con una pasión ujú, que se parece mucho a la de un divulgador. Y mi viejo también fue docente. sí, Entonces, ese te acto de transmite. aprender y de enseñar también está. ¿Y tenías compañeros en el colegio o en la infancia que participaban de competencias de matemática? Claro, totalmente. Las Olimpiadas Matemáticas tuvieron un rol re importante porque ahí es como donde los chicos se juntan por Sí, gusto a pensar en matemática, ¿viste? Y las Olimpiadas siguen siendo un lugar muy fuerte en donde sí, se forma otra manera de pensar en eso. Sí, tenía un par de amigos que se juntaban después de clase qué a unos bien. talleres Sí, para formarse para la competencia. sí, Pero para mí la competencia era lo menos importante, sobre todo porque en general no competía. Porque claro. había problemas de números que a mí no me gustaban. Está casi mal que lo diga, porque están re buenos. Hoy en día que soy adulto, Sí, hice la carrera, los puedo entender y digo, ah, muy buena esta forma de pensar, lo que sé yo. pero en ese momento Pero no yo, quería yo saber no era nada. bueno con eso, no, no. A mí me gustaban los problemas de geometría, que tenían que ver con hacer un dibujo, con mostrar que tal cosa siempre ocurría cuando Sí, seguías un procedimiento, ¿no? Y había un componente visual, sí, re lindo para mí en eso. Eh, y me atrajo de una forma muy distinta, ¿viste? claro, claro. Teo, ¿y qué te parece, o no sé si vos de chico también utilizabas la calculadora cuando tenías que hacer algún ejercicio, o qué te parece que los chicos utilizan la calculadora para Sí, o sea, matemática? si está mal, no está mal. De hecho, yo ahora que soy docente, veo que el uso de la calculadora en sí es algo que se aprende y se tiene que entender. Mm, Porque vos, si no sabes lo que estás haciendo, la herramienta no sirve de nada. ujú, Si nunca viste un martillo, aunque yo te lo dé, lo vas a usar con el mango así o no vas a tener sí, mucha idea de qué es lo que hace. sí,
muchos chicos solo por tener la calculadora enfrente hacen las cosas mal. La calculadora puede ser un instrumento perfecto y que haga siempre bien su trabajo, pero vos le tenés que hablar. Entonces vos tenés que saber qué es lo que querés hacer de antemano, claro, ¿verdad? Claro. Y lo mismo con todas las herramientas y con la inteligencia artificial y todo el revuelo que podemos armar sobre Sí. las nuevas tecnologías. Sí. Es lo mismo. Están hechas para que una persona las use. Y esa persona tiene una motivación. Entonces tiene que ser capaz de utilizar la herramienta, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo que aprendí mucho, no con calculadoras en sí, sino con programas de calculadoras graficadoras. Ajá. Por ahí la gente, no sé si alguna vez vio una, hay calculadoras que hacen gráficos, Sí. pero también hay programas de computadora, ¿no? Simplemente la abrís en la compu, pones una ecuación y te hace un dibujito. Sí. Cuando empezamos a ver gráficos en el colegio, funciones y que si pones tal ecuación, sale un dibujito. Ujú. Y yo en un momento empecé a decir como, este dibujito, cambiando la ecuación, ¿puedo moverlo para la izquierda? Claro. Y cambiaba la ecuación. Y pasaba otra cosa, que no era lo que yo me esperaba. Sí. Y decía, ¿por qué? Y así, Claro. y de pronto empecé a decir, che, ¿y puedo subirlo para arriba? Y me empecé a dar cuenta de que si adentro de la X le ponías un más, se movía para la izquierda. Y como que eso de pronto empezó a hacer, pero fíjate, por ahí soy monotemático, pero lo visual siempre me encanta. llamó más, Sí, ¿viste? sí. Y así entré en algo. Está bueno. Me gusta esa pasión que transmitís y conectándolo un poco con la educación, cómo generar ámbitos para que los chicos o los estudiantes se sientan más inspirados por la ciencia, por la matemática. Yo creo que hay una especie de storytelling que hacer, una forma de contar el cuento que hay que armar. Y que también es difícil porque cuando uno da una materia, no puede preparar un video de No, TikTok claro, para todas las clases, ¿verdad? Claro. Pero sí está bueno saber bastante de eso que pensás contar. Mm. Tener ejemplos e ideas en la cabeza. Ujú. Y por ahí no necesariamente eso significa que todos los ejemplos sean aplicados al mundo real. ¿Viste? Muchas veces esto de, bájamelo a tierra, ¿de qué me sirve esto? Sí. No es tanto por el utilitarismo, porque esto me vaya a servir, sino poder contextualizarlo de alguna forma. Y contextualizarlo puede ser simplemente ver que a alguien le interesa, ¿no? ¿Por qué alguien pensó en este problema en algún momento? Mm. Y ni te quepa duda que después ese problema que alguien está viendo en clase de matemática sirvió. En el Claro. sentido de que fue necesario para que la sociedad funcione como funciona, Claro. para que la técnica, la ciencia y la tecnología sean lo que hay hoy. Claro. Todas las pantallas que están detrás nuestro funcionan con un montón de ingeniería basada en matemática que la gente desarrolló durante muchos años. Sí. Para mí es importante eso del contexto cultural Ujú. para que la gente entienda esas motivaciones y haya algo de pasión detrás. Yo creo que eso es bastante esencial. Está buenísimo. ¿Te acordás o sabés cuál es el video que más viral tuviste en las redes? Posiblemente el más visto ahora que recuerde rápido es uno en donde hablo de una calculadora Mirá. mecánica, Mirá. que es antes de la invención de las calculadoras científicas Sí. electrónicas. Se usaba algo que hoy recuerdan en carne propia personas que tienen de 60 años para arriba. vamos a 60 años decir. para arriba. Que era una regla con una parte central que se deslizaba, Sí. que tenía numeritos marcados. Pero no era una regla como para medir longitudes con centímetros. Sí. Era una regla con números marcados de tal forma que si vos la movías, ¿no? Y sabías usarla, podías hacer multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y logaritmos. Esa se llama regla de cálculo. Sí. Y es una especie de capítulo quizás un poco olvidado para muchos hoy en día en la historia de la matemática y la ciencia, pero en una época era el símbolo de todos los ingenieros y de todos los científicos. Vos entrabas a un laboratorio y la gente tenía de esas, porque no había otra forma de hacer Claro. esas operaciones más avanzadas que hoy con Claro. una cálculo científica las haces. Claro. Y fueron una revolución cuando se inventaron, fue una revolución cuando se dejaron de usar porque apareció la calculadora. Y yo hice un videíto acerca de eso y pegó muy rápido y muy fuerte, sobre todo porque es un objeto y es muy lindo ver eso de Qué bueno. me compré un par, alguien me regaló, entonces tengo muchas ahora en casa. Me encanta. Y Unas son- reliquias. Son unas reliquias y no tan antiguas, digamos, Claro. se dejaron de usar en los 70s. Entonces, Pero mucha funciona. gente me empezó a Claro. comentar, mi abuelo tenía una y yo nunca supe qué era. Qué bien. O yo tengo una en casa y nunca la vi. Que es medio lo que me pasó a mí. Un primo mío Sí. que en una época vendía y compraba cosas usadas, me la regaló. Cuando ya vos que estudiás matemática, tomá, quédatelo. Juan José me la Es dio. lo que me estaba dando. Sí. Me la dio y yo la tuve en un cajón durante 6, 7 años. Hasta que la descubriste. Un día la vi en un video de YouTube y dije,
Eso está ahí. Eso es una calculadora. Y la fui, la busqué y aprendí a usarla. Es Y hermoso. ese video le fue muy bien. Va actualizándose, ¿no? La forma de educar, de enseñar, no sé, las tablas. Van Mm. cambiando, ¿no? De lo que éramos nosotros cuando era chico, lo que se enseña ahora. Sí, la verdad que no estoy muy metido O- en técnicas de enseñanza, sobre todo de escuela primaria, ¿no? Sí. Pero seguro que van O cambiando. cómo dividir. Sí, Sí. seguro que van cambiando. Y eso está bien. Un poco la moraleja que yo me llevaría de eso es, hay muchas formas de hacerlo. Mm, ¿No? Eso es lo primero, que quizás no es obvio. Hay muchas maneras de sumar y de restar. Bueno, la resta y la suma siempre es la misma, pero formas de pensarlo, va a claro. haber tantas como personas que aprendan a hacerlo, ¿no? Y ahí el desafío es, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cómo diseñás una manera de enseñar a Ujú. nivel poblacional que sirva para mucha gente? Sí, Hay gente que es experta en eso, hay discusiones activas y muy vivas respecto de cómo es la forma correcta. sí. Em, pero no es necesariamente algo malo. Y qué sé yo, lo que yo sacaría de eso es, busquemos formas distintas de pensar. Claro. Y eso es bueno. Me encanta. Estaba pensando también en el teatro, Mm. cómo se va la gente, ¿no? El espectador, qué repercusiones te llegan. Problema uno, está teniendo un público bastante diverso, siento yo, y me sorprende, porque viene gente que se nota que sabe de lo que estoy hablando, como que Ah. venía sabiendo de antemano y me dice muy buena cuando dijiste tal cosa. Y por ahí ellos entendieron más de lo que yo quería mencionar. Yo por ahí soy muy alegórico en la obra, ¿no? Y como mi idea era hacer divulgación científica en el lenguaje del arte. Sí, Y para eso a veces no se parece para nada a una clase. Y no se parece para nada a una conferencia. sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Por ahí viene gente que sabe bastante del tema. Sí. Me dice, muy lindo. Y después está la otra punta. Vienen personas que no, me dicen, yo odio la matemática, pero me divertí mucho. ¿Viste? Claro, sí. Y ese es el mejor halago que me pueden hacer. Que esas dos puntas se lleven algo importante, a mí me fascina. Creo que está saliendo. Y fue todo un desafío a hacerlo funcionar. Pero creo que está saliendo bien. Hay mucho de juego de luces, Sí. de cámara, de música. Ujú. em, ¿Estás vos solo en el escenario? yo solo en el escenario Bien. durante hora 10. 1 hora 10. Ah, intenso. Bueno, Sí, pero es lo que dura, digamos, sí, una clase universitaria puede durar más Es que verdad, eso. es Y verdad. esto, la idea es que se te pase rápido porque el ritmo sí. o sea, está muy basado en el humor, muy basado en cosas, en sorpresas, en trucos Sí. que ocurren, ¿no? Y Sí. es una historia que se cuenta. Me imagino que debe haber mucha docentes, ¿no Sí, van? sí, ¿no? hay mucha gente del mundo de la docencia Sí. y se van contentos también. ¿Sacan ideas, quizás? Espero que sí, la verdad que no lo sé. Pero por eso no está pensado como una clase donde No, la idea es claro. que el público entienda, ¿viste? Ok. La idea es que el público vea que esto existe y que se lleve una especie de fascinación. Mm, Porque claro, hay un par de explicaciones, pero el riesgo cuando empezás a explicar es que la gente Sí. diga, no entendí. claro. Claro que no entendiste, porque para entender tenés que sentarte vos solo y tomarte todo el tiempo del mundo que necesites para entender. Sí. Pero un acto de divulgación tiene que ser comunicativo. Es tipo, Claro. mirá qué lindo que es esto. Hay gente emocionada, hay una historia de la humanidad que recorre milenios donde estas cosas fueron importantes. Claro. Pantallazo, ¿no? Sí. Fue todo un desafío decidir qué decir, decidir Claro. qué no mostrar. Exacto. Pero bueno, yo estoy contento con lo que estamos Bien, entonces, ¿estás los martes? ¿Qué otros días? Estoy los martes en el Teatro Picadero a Sí. las 8 de la noche Sí, durante abril, mayo y junio, bien. martes. Y en junio tenemos, por ahora, 3 domingos a la Bien. venta a las 6 de la tarde. Muy lindo horario para toda la familia. Lindo Sí. horario. Bueno, hay que ir entonces. Teatro Picadero. Vengan y Bien. las entradas se están yendo bastante Qué rápido. bueno, qué bueno. Es impresionante esto porque a través de las redes sociales podés llegar a mucha gente y se genera algo lindo, ¿no? Invitarlos a tu obra de teatro. Sí, yo estoy Y no sorprendido y necesitas quizás ir a programas o lo que sea. totalmente. Es espectacular. Y ojalá ese público se amplíe y sobre todo que la gente también se convence entre sí de que no hace falta ser bueno en matemática para que ese espectáculo te guste y que un poco Claro. el público al que uno apela es exactamente el contrario. Es esa gente que le tuvo un poco de aversión durante el colegio. Puedo ir tranquilamente. Sí, te por digo. favor. Voy a- Ese es realmente el mensaje. Me vas a hacer fanático de la matemática, no te lo puedo creer. Me encantaría. Es mi misión. Con respecto a lo que es, me preguntaba por acá si viste Big Bang Theory, la serie. Sí, cuando era chico. ¿Y qué te pareció? Bien, o sea, es linda de Big Bang Theory, es graciosa, tiene referencias al mundo de la ciencia, al mundo nerd,
pero también llevan muchísimos de los estereotipos de la falta de socialización, de que somos unos bichos raros. Algo de eso debe ser cierto, como que hay que decirlo, el prejuicio a veces viene de algún lugar. Claro. Pero hay mucho más, ¿no? Sí. Y hay, lo lindo es que muestra un grupo de amigos, de gente que lo hace porque le interesa, pero la facultad donde yo estudié es bastante más diversa que esa y realmente hay mucha gente de muchas formas distintas y gente que parece gente normal. Pero tenés amigos matemáticos, me imagino. Muchos, que sí. ¿Se juntan a hablar de matemática? No. A veces, o sea, charlo de cosas que me interesan con mis amigos matemáticos, en términos en los que por ahí no puedo hablar con mis otros amigos, pero no es lo único de lo que hablamos. Pues me imagino que esas charlas, ¿no? Sí, tipo, estaba pensando en el teorema de Herón, no sé muy bien cómo demostrarlo sin pasar por... Y la gente se copa. Obvio, está buenísimo. ¿Qué te gustaría que te pase de aquí en adelante con la divulgación de la matemática, con todo lo que estás impulsando en las redes y también en el teatro? ¿U otras vertientes que te gustaría explorar del arte? Creo que la divulgación científica es un terreno muy fértil y tengo la sensación de que hay mucho potencial para eso en Latinoamérica y en Argentina en particular. Siento que somos una sociedad que tiene muchísimos ingredientes para que eso sea parte de la industria del entretenimiento. ¿Viste? Hay alguna especie de dualidad interesante, que es que cuando uno está intentando llegar a un público amplio y mostrar que estas cosas son interesantes, al final estás pasando por el entretenimiento. Necesitas que a alguien le interese. Sí. Yo creo que eso es muy sincero. Creo que ahí no hay un engaño, ¿no? Que, estás haciendo de cuenta que estás enseñando algo, pero en realidad estás haciendo un show. No, yo creo que el show es como la representación de esa pasión que uno necesita para poder realmente sentarse a estudiar algo, lo que te decía antes. Entonces, yo creo en la divulgación científica como algo importante y bueno, como un poder positivo en la sociedad. Y ojalá, no sé, si las cosas siguen saliendo así de bien, poder tener un lugar ahí, me encantaría. Más allá de la matemática también, porque hay muchas cosas que me interesan. Y te deseamos que así sea, porque está buenísimo lo que haces. Teo, y para cerrar, queremos pedirte una canción. ¿Qué te gustaría escuchar para despedirnos de este programa dedicado a vos y a tu trabajo? Estuve escuchando mucho Spinetta Jade, grupo de rock progresivo de los 80s. Qué lindo. Cama Feo es un tema que me gusta mucho. Muy bien, a pedido de Teo entonces para él. Gracias por venir, me encantó conocerte. Te agradezco muchísimo. Un placer enorme, muchas gracias. Y gracias a vos por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en Instantes. En el aire